Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, Estela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo, y antes que ella fuera nombrada estuvo Ernestina Godoy con nosotros, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, y Arturo Saldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia. La actividad que hizo la comisión recibió en audiencias públicas realizadas en 31 entidades, 7 en los Estados Unidos, más una audiencia migrante en la Ciudad de México, en total, y 24 en la sede de la Secretaría de Gobernación. En total fueron 63 audiencias públicas. De las propuestas de ponentes directamente, 281 que se presentaron en las audiencias de la Ciudad de México, 573 ponentes en las entidades federativas, 100 ponentes en Estados Unidos y 393 ponentes directamente en el micrositio, más 10 ponentes de la audiencia migrante. Recibimos 1.357 propuestas de reformas a la legislación electoral. De los expertos, consejeros, magistrados en la Ciudad de México participaron una cantidad de ellos y en las entidades federativas también. En total fueron 181 personas directamente vinculadas al sistema electoral mexicano que participaron en esta consulta y que dieron a conocer sus propuestas. Ciudadana Presidenta, hoy México atraviesa una transformación profunda desde las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo de 2018, la cual se consolidó con la elección popular de los 3 poderes públicos en 24 y 25, así como las elecciones locales a lo largo de este periodo. La voluntad popular ha llevado a una nueva forma de ejercer el poder, mientras la aplicación del programa social ha modificado también las relaciones políticas, en tanto que se han establecido derechos que se ejercen sin condicionamientos de parte de los poderes públicos. Sin embargo, la vieja forma de conformar la representación popular y el sistema de partidos no ha sufrido modificaciones. Al tiempo, los nuevos sistemas de democracia participativa no alcanzan aún a tener un papel relevante en la intervención del pueblo en las decisiones. Asimismo, el gasto público total de los sistemas electorales de México sigue siendo el más alto del mundo, 61,000 millones de pesos en el año 2024. La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma al régimen constitucional electoral mexicano. Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano. La iniciativa reconoce que el uso de los mecanismos de democracia participativa aún es muy insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas, y la consulta popular enfrenta obstáculos normativos, así que se propone establecer reglas básicas comunes a todas las entidades federativas y municipios o alcaldías que consoliden un sistema nacional de consultas populares.
Se define constitucionalmente a la diáspora mexicana, se reconoce expresamente sus derechos políticos y los residentes en el extranjero podrán elegir a sus propios diputados mediante un sistema de representación proporcional pura. La elección de 24, como decíamos, la Federación erogó asignaciones presupuestales por 36,000 y los estados por 25,000 millones. Ha llegado el momento de revisar los gastos de los procesos electorales, principalmente aquellos que se realizan cuando no hay comicios. Hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país. Se propone, por tal motivo, que el Instituto Nacional Electoral cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas y se aleje de esta hipertrofia que he mencionado. Se desliga además al INE de la elección y remoción de consejeros de los organismos públicos locales electorales. Las entidades administrativas de la Federación no tienen base alguna para designar autoridades de las entidades federativas, aunque éstas deben subordinarse al INE cuando se realizan elecciones concurrentes. En relación con el presupuesto anual asignado a los partidos, debe admitirse que durante muchos años se ha venido planteando que debe ser revisado. No es nuevo esto y está en el ánimo de la opinión pública. En este tema, la iniciativa asume una posición equilibrada al reconocer que el subsidio estatal es un mecanismo de equidad, pero que su monto total debe corresponder al país que tenemos, por lo que se plantea disminuir el financiamiento anual de los partidos en una cuarta parte. La fiscalización del gasto de partidos y candidatos constituye uno de los pilares de la integración electoral y debe consolidarse como función exclusiva del Instituto Nacional Electoral, tanto en el ámbito federal como en los locales. La función fiscalizadora no solo debe abarcar la correcta administración de los subsidios, sino también la prevención y combate al uso de recursos ilícitos en la actividad política y en especial en los procesos electorales. El fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante llevada a cabo en materia de fiscalización. Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan actividades vulnerables que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales. Durante los últimos 8 años se ha respetado como nunca antes la libertad de difusión de ideas y opiniones por cualquier medio. En general, todo debate político, sin embargo, debe realizarse con base en una ética republicana y democrática. Definir con precisión el concepto de propaganda política permite delimitar responsabilidades sin afectar al ejercicio informativo y editorial de los medios de comunicación. Por tanto, las campañas con bots calumniosos y mentirosos no debe permitirse, al tiempo que debe hacerse obligatorio el etiquetado de contenidos que utilicen inteligencia artificial, lo que respondería a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a formas sofisticadas de manipulación. México debe ubicarse en la dirección en que lo están haciendo muchos países democráticos. La reforma constitucional que se propone por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste ni una modificación administrativa más. Es una actualización del sistema electoral mexicano. Su propósito es claro:
fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia política electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana, asumiendo que si México ha cambiado, sus instituciones también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. La esencia de la democracia es que el pueblo de México tome en sus manos los destinos de la nación. La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de la Presidenta de la República tiene como base 11 puntos y 10 puntos y 4 ejes fundamentales para fortalecer la vida democrática de nuestro país. El primer eje plantea la elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, para que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía, que demanda poder elegir de manera directa a todos sus diputados y diputadas, incluidos los que llegan a una curul por representación proporcional. Se modifica con ello, se mantiene la fórmula vigente de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El segundo eje busca atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos. El tercer eje de la reforma considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas. El cuarto eje busca fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa mediante la incorporación de nuevos instrumentos para que la ciudadanía pueda intervenir en la toma de decisiones, no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal. Las figuras del referéndum, del plebiscito, consulta popular, revocación del mandato, entre otras, deben ser incluidas en las legislaciones locales. De esta manera será el pueblo el que mande, el que tome decisiones. Aquí están contenidos en esta lámina los 10 puntos de la reforma y ahora paso a explicarlos uno por uno. Con su permiso, Presidenta. Gracias. Adelante, por favor. Sobre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes en esta propuesta. Todos por votación directa. De ellos, 300 electos por distrito electoral, es decir, por mayoría relativa. 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que cambia? De estas 297 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer. 8 que serán de mexicanos residentes en el extranjero. Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Adelante. En cuanto a la reducción del gasto,
Se propone un decremento del 25% en el costo total de las elecciones. Esto es con una reducción a los recursos del INE, de los partidos políticos, de las OPLES y tribunales electorales. También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Por supuesto, se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso Federal y congresos locales. También se baja el número de regidurías, esto conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15 posiciones. Adelante. En el otro punto, mayor fiscalización de los recursos. En ello, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. También se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Por supuesto, el uso de las tecnologías en la fiscalización de los recursos. Adelante. Sobre el voto en el extranjero. Para la votación de los 8 candidatos o los 8 diputados migrantes, se facilita el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero para la votación sobre la diputación migrante. Adelante. En relación con los tiempos de radio y televisión, se reducen estos tiempos de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Adelante. Sobre la inteligencia artificial, se propone la regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Esto en relación con las elecciones. También los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREPs y se va directamente a los resultados preliminares oficiales. Adelante. También aquí se contempla la ampliación de la democracia participativa en estados y municipios, no solo a nivel federal. Y, por supuesto, aquí se permite el uso de tecnologías como el voto electrónico para los instrumentos de democracia participativa. Adelante. Pues reiterar lo aprobado en la Constitución y que es parte de esta reforma electoral. Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, cónyuges, hijos, hermanos, es decir, no al nepotismo. El otro, que es muy importante sobre esta reforma, es la no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva, que ya está aprobada en la ley, que ya está aprobada, pero es parte de esta reforma y la queremos reiterar. Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030. La propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso contiene los principios que siempre ha defendido y en los que coincide el pueblo de México. De esta manera será el pueblo el que mande. Bueno, número 1, se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora.
Eso es algo que en todas las encuestas, en todas las consultas, la gente dijo, no queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin pasar por el voto popular. Entonces, ¿qué pasa con la representación proporcional? Primero, ¿qué no tiene la reforma? No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país, de acuerdo con la votación que tienen en la elección. Solo que hay una cosa particular, todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto, todos y todas. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número 1 de la lista pluri. ¿Cómo se va a hacer esto? Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales, 300 que representan a cada distrito electoral, como ahora, 200 que son de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido, como ahora. ¿De acuerdo a qué fórmula? La actual, no cambia. Esa fórmula fue decidida por consenso hace tiempo por todos los partidos. Es la misma fórmula que se aplicó en el 24, la misma fórmula que se aplicó en el 21, la misma fórmula que se aplicó en el 18, la misma fórmula que se aplicó en el 2015. Pero entonces, ¿cómo van a estar representados lo que corresponde a la proporción de cada partido? Bueno, la mitad más o menos, como el que quedó en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo del partido, pero fue a buscar su voto en sus distritos. Primer mejor perdedor o segundo o tercero, de acuerdo al partido político que le corresponde con la fórmula. Y la otra mitad en una lista que se vota. ¿Por cuántos puede votar? Para que no sea que lleven sus listas y todo eso, solo por 2. Un hombre y una mujer. Todos a buscar el voto popular. Los que van de manera directa y los que van por la representación que corresponde al porcentaje de su partido. Ahora, en esos 200 hay 8 que corresponden a la representación de los partidos, pero que solo son elegidos por los mexicanos en el exterior. Esa es la diferencia. ¿Es de fondo? Sí, es de fondo. ¿Son grandes cambios en la conformación? No. ¿Se habla de partido-estado? No. ¿Se quiere un solo partido? No. Es como está ahora. Como se eligió, repito, en el 15, en el 18, en el 21, en el 24. Pero ya no hay listas. Ya no es que el partido se pone de acuerdo a ver quién es el 1, el 2, el 3. Todos van a buscar su voto. Todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía. Ese es el fondo. Ahora, en el Senado, ahí sí se elimina la lista de representación proporcional. Porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad, desde el principio republicano. Entonces, en el Senado quedan los 2 de mayoría y la primera minoría, sin listas. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular. Esa es la conformación de diputados y senadores. Ya los detalles pues ya vienen escritos, pero en principio es ese. Ayer les decía a los compañeros que yo siempre estuve en contra de las listas pluris. Sí, de la representación de las minorías, pero las listas pluris, yo nunca he estado de acuerdo. Tanto que tuve oportunidad de ser diputada plurinominal y senadora plurinominal en el 2009 y en el 2012 y me negué. Ahí estaba Ricardo Monreal. Le dije, ¿verdad, Ricardo, que en el 2012 me pidieron que fuera en la número 1 de la lista de un partido político, el licenciado López Obrador? Y que le dije que no, y Ricardo dijo, sí, sí es cierto, dijo que no. La primera vez que participé en una elección fue en la alcaldía de Tlalpan, de manera directa. No critico a quien ha participado como diputado o diputada plurinominal, así eran las reglas. Pero nosotros pensamos, y es hacerle caso a la gente. Entonces, se mantiene la representación proporcional, pero hay que ir a buscar el voto, hay que ir a dar la cara a la gente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo,
el exceso de los gastos en las elecciones en México. Hay que reducirlo y también es una demanda popular. Reducir los gastos del INE. Los consejeros siguen ganando más que la presidenta, siguen teniendo bonos. Tienen áreas del INE completas que no son necesarias. Las OPLES, que son lo que eran los institutos electorales estatales, pues también. Ahí en la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, hicimos una propuesta para reducir a la mitad el Instituto Electoral de la Ciudad de México. No pasó nada. Pudo seguir haciendo sus funciones sin problema. Tenían como 30 auditores, porque se convirtió en un tiempo pues, en la distribución de cuotas, ¿no? Entonces, a reducirlos, para que el recurso sea para la gente. Entonces, reducción en partidos políticos, en el INE, en las OPLES. Y otra que estamos poniendo, que no es directamente de la estructura electoral, que se equiparen los sueldos de los diputados locales. Hay congresos estatales que por diputado tienen 5 veces lo de otros congresos. ¿Por qué tiene que haber eso? Los diputados locales deben ganar la justa medianía. No tienen por qué tener la diputación, lo que ganan, más el no sé qué, más el bono de no sé qué, más el no sé cuánto, más el no sé cuánto, a costa de los recursos de estados que son pobres, muchos de ellos, que no tienen suficientes recursos. Entonces, que se equiparen los salarios de los diputados locales. Aprovechando que se disminuya sobre todo el gasto del Senado de la República. De una vez, ya que estamos hablando de disminución de costos. ¿A qué va todo esto? Se puede etiquetar si quieren, educación, a salud, a programas de bienestar, para que no haya problema. Y lo tercero, digamos, estos son los 3 elementos centrales, mayor democracia participativa. Que la gente en su municipio pueda decidir, si así lo solicita, por un número importante de firmas, con una votación electrónica, si el recurso se va para volver a hacer el kiosco del centro del pueblo o se va para agua potable. Mayor democracia participativa. Que si la gente solicita una consulta para ver si quieren hasta el cambio de sentido de una calle, si la gente lo solicita, que se pueda dar, que se le dé más poder al pueblo, a la gente. Entonces son 10 puntos. Hay 2 de los 10 que ya pasaron, pero queríamos ponerlos de todas maneras. No reelección, recuperar la no reelección, que ya fue aprobada para el 2030, y no al nepotismo, que también ya fue aprobado para el 2030. Lo demás pues tiene que ver con mayor fiscalización, tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial. Ahora pues las redes sociales son otra cosa. La prohibición del uso de bots y todo esto que hoy se usa en las redes para las campañas electorales. Que las redes realmente representen el sentimiento de la gente y no campañas como se hace hoy en contra de uno o de otro, pagadas por alguien. Y es muy fácil conocerlo ahora. Entonces que el INE tenga esa atribución. Es decir, se baja esta campaña de inmediato. Que la campaña de narcopresidente que hubo en el 24, que el INE diga se baja, porque son puros bots, en el momento en que haga el análisis, ¿verdad? No se necesita grandes expertos para hacer esos análisis, es muy sencillo. Es eso. Ahora, nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar. Cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos. Como ustedes ven, no es todo lo que decía la oposición, que íbamos a acabar con la droga, que son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente. Esencialmente, que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular. Y 2, disminución de gastos. No reelección, no nepotismo, fiscalización y democracia participativa. Sencillo, claro, sin problemas, pero de fondo. Y nosotros la vamos a mantener. Entonces envié el lunes la propuesta, ya con todos los detalles, y para nosotros es un asunto de principio, mantener estas 2 propuestas. Estamos definiéndolo, o sea, no tiene problema si es a diputados o a senadores. Pero esa es la esencia de la reforma, y se retomaron, como dijo Pablo, pues un montón de foros que hubo. Entonces buscando mantener lo que gente, incluso la oposición, que no está de acuerdo con nosotros, pero manteniendo pues una reforma racional, pero garantizando lo que la gente nos dijo. Bueno, vamos. A ver quién. A ver. Sí, vamos a tomar sobre la pura tema, ¿no? A ver, la compañera de la segunda fila.
Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, justamente preguntarle, ¿por qué será enviada este lunes? Acaba usted de decir que ya no va a haber cambios. Pues en estos 10 puntos que ustedes nos nombraron, que dieron a conocer. Entonces, ¿por qué esperar hasta el lunes? ¿Qué es lo que esperan todavía con los partidos aliados? Son varias leyes. Eso es reforma constitucional, son reformas a las leyes y se está revisando para que no haya ningún problema. Entonces, por eso es el lunes que se envía el texto completo. Pero esto es en esencia lo que estamos planteando. Pero cambios ya no habrá. No, ya no habrá. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Ahora, ¿qué fue con lo que no están de acuerdo los partidos aliados? Porque ayer salieron diciendo que, bueno, pues que iban a esperar. Bueno, hay porque no- partidos. O sea, el Verde y el PT, por ejemplo. Bueno, ellos tienen que decir en qué no están de acuerdo y por qué. ¿Pero qué le plantearon a ustedes? Bueno, a ver, nosotros lo que planteamos es que, no es de partidos aliados, sino también otros partidos, pues quieren muchos de ellos mantener su lista. Pero para nosotros, pues nunca hemos estado de acuerdo con ello y la gente no está de acuerdo con ello. Pueden tener sus razones, pero nosotros estamos obligados a mandar una propuesta, pues que tenga que ver con lo que hemos defendido siempre. Si enviáramos otra propuesta distinta, pues entonces tendríamos que explicar por qué. Y no encuentro yo argumentos suficientes para explicar por qué. Uno puede cambiar de opinión, ¿no? Está el dicho, es de sabios cambiar de opinión. Pero tiene que tener argumentos para cambiar de opinión, no es nada más para que mi amigo esté de acuerdo, no, son argumentos de fondo, porque estamos hablando de las elecciones en el país. Entonces, por eso no es una cuestión de que siempre lo dijimos y ahora siempre lo mantenemos. No hay argumentos suficientes para nosotros, que es lo que nos ha dicho la gente, para cambiar esa posición. En su discurso hace un momento acaba de señalar usted que pues usted la manda el lunes y quien la quiera aprobar la apruebe y quien no, pues que se abstenga prácticamente, que se atenga más bien a las consecuencias, porque serán señalados. No que se atenga a las consecuencias. Pero que serán señalados, bueno, que el pueblo los va a señalar. A eso. Sí, la gente, que la gente los va a señalar. La gente va a decir, pues él aprobó y él no aprobó. Este partido aprobó, este partido no aprobó. Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo, de la gente. O sea, vean, ustedes pongan una encuesta, ¿estás de acuerdo con diputados plurinominales? Y el 90% dice que no. ¿Y qué quiere decir?